Qué alegría me da verlos, qué gozo y qué privilegio. Los niños pueden pasar a sus clases, por favor. Ya todo está preparado para recibirlos y nosotros también estamos listos para ir a la palabra del Señor. Gracias a Dios por ese día. Ya están yendo los fríos, ahora ya vienen los calores. Bueno, pues tenemos que aprender del contentamiento. Amén. Bueno, pues gracias a Dios. El mensaje de hoy es una fe que nace en lo secreto. Una fe que nace en lo secreto. Es parte de la serie que hemos estado compartiendo a partir de enero, una serie que es profundizando en la vida con Dios. Este mensaje es el tercero de este segundo bloque y este mensaje está haciendo énfasis en la espiritualidad que Dios ve, en la espiritualidad que Dios ve. Y aquí vamos a escuchar la palabra de Dios, buscando evaluar de manera personal nuestra vida devocional diaria. Así que gracias a Dios por este tiempo, esta serie de mensajes. Hoy es el tercer mensaje de este segundo bloque que nos ha hablado de manera personal, de manera directa a cada uno de nosotros. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender. Ahí está, vamos a orar. Señor Dios, Padre poderoso, eterno, amoroso, estamos aquí delante de ti con reverencia, con gratitud. Sabemos, Señor, que tú eres el Dios que ve en lo secreto y que conoces lo profundo de nuestro corazón. Hoy, Señor, venimos con una gran necesidad, la necesidad de escuchar tu corazón, tu voz. Quita de nosotros toda distracción, Señor. Silencia ese nuestro interior y podamos dar nuestro corazón sensible a tu palabra. Examina nuestras motivaciones, Padre. Llévanos a una fe no superficial, sino una fe sincera, nacida de esa intimidad contigo. Pedimos que tu Espíritu Santo ilumine las Escrituras, que Cristo sea exaltado y que nuestras vidas sean transformadas. Háblanos, Señor, tu pueblo que está aquí concentrado, te escucha. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, en estos últimos mensajes, estos dos y este tercer mensaje, le he pedido al Señor que nos siga enseñando a vivir delante de Él con un corazón sano, con un corazón sensible y con un corazón rendido a Él. Esa es mi oración a través de estos mensajes y los que Dios ponga más adelante. Que nuestra fe no sea solo correcta en cuanto a la doctrina, no, sino que sea profunda, esa fe profunda en experiencia, firme en nuestro carácter y auténtica en obediencia. Como les digo, este segundo bloque de predicaciones ha sido una invitación a permitir que Dios siga profundizando su obra en nosotros, desde adentro hacia afuera, para su gloria y sobre todo para nuestro crecimiento espiritual. Así que, amada iglesia, hoy, al continuar con nuestro caminar en esta serie, profundizando en la vida con Dios, hoy lo hacemos en un terreno muy íntimo. El día de hoy nos vamos a meter en un terreno íntimo, muy, pero muy personal, y a veces eso nos lleva a una incomodidad.
nuestra vida espiritual como nadie, cuando nadie nos ve. Esto es lo íntimo, lo personal y, como les digo, lo incómodo. Nuestra vida espiritual cuando nadie nos ve. Esto es cuando estamos fuera de la visión de algún hermano, de algún papá, de un mamá, de un pastor. Así que podemos ver que en este tiempo que nos ha tocado vivir, en este mundo actual, en esta generación que nos rodea, en una sociedad que exalta, y esa es la palabra, exalta la apariencia, donde casi todo se muestra, donde casi todo se presume. No, para espiritual, yo. Y lo presumimos y lo exaltamos de muchas maneras. Hay muchas formas. Donde lo visible parece ser lo más valioso en esta generación que estamos viviendo. Donde inclusive la fe puede convertirse en algo que se exhibe, que se publica, que se comenta. Pero sabes, el Señor Jesús en el Sermón del Monte nos invita a mirar hacia otro lugar, hacia lo secreto, hacia lo íntimo, hacia lo que el Padre solo puede ver. Hoy vamos a hablar de algo distinto. No vamos a hablar de la fe que se nota en público, no vamos a hablar de la fe que se nota en público, sino la fe que nace, la fe que crece, la fe que se fortalece en lo secreto. En lo secreto. Mira, esa fe que nace en lo secreto no necesita aplausos. Esa fe no necesita aplausos porque se está viviendo para agradar a Dios, no para agradar al ser humano. Así que vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a abrirlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Mateo 6, del 1 al 6. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, hermanas, y vamos a empezar a deleitarnos con la palabra del Señor. Vamos a buscar instrucción en esta porción de las Escrituras. Vamos a hacerlo fuerte, pausado, entendiendo y buscando que el Espíritu Santo nos guíe en esta tarde. Vamos a hacer la lectura todos juntos en respeto a la palabra. Si es posible, ponte de pie. Y dice la palabra del Señor: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Toma tu lugar, por favor.
Si leímos con atención, si leímos buscando qué es lo que Dios quiere decirnos, podemos observar lo siguiente. El Señor Jesús no está cuestionando si practicamos nuestra fe. Eso no está en este contexto. No está cuestionando si practicamos nuestra fe, sino desde dónde y para quién practicamos nuestra fe. Desde dónde y para quién. Así que vamos a desarrollar algunos puntos importantes en este mensaje que es para ti y para mí en nuestra vida personal. Primero vamos a ver el peligro de una vida espiritual para ser vista. El peligro de una vida espiritual para ser vista. Dice Mateo 6:1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Bien. Aquí el Señor Jesús comienza esta enseñanza y veámoslo así, hermanos, con una advertencia firme, pero también una advertencia amorosa. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. La traducción viviente dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Híjole, parece que no hemos leído eso. Parece que no hemos entendido esa parte, y gracias a Dios que hoy estamos tomando esta enseñanza. Fíjate, la palabra guardaos implica cuidado, y así lo dice la traducción viviente. Tengan cuidado, implica cuidado, vigilancia, discernimiento constante. El Señor Jesús sabe que uno de los riesgos, fíjate, de los riesgos más sutiles de la vida espiritual no es dejar de hacer el bien, sino hacerlo por razones totalmente equivocadas. Otra vez, uno de los riesgos más sutiles de la vida espiritual no es dejar de hacer el bien, sino hacerlo por las razones equivocadas. Yo, ya asistiendo a una iglesia cristiana, recuerdo que en una ocasión quería atravesar la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Ustedes la conocen, es allá en el centro. Y en esa ocasión había unas obras en ese lugar, y resulta que yo tenía prisa de pasar al otro lado de la calle, pero había mucho tránsito. Y había un puente, por supuesto, y bajé, y bueno, estaba arriba de mí el puente. Pero era de esos puentes provisionales, hechos de madera, con tubos angostos, y no quería pasar por ahí. Yo llevaba prisa, y volteo y veo ahí una ancianita que estaba así a la orilla de la calle. Dije, pues de aquí soy. Que la agarro del brazo y que la empiezo a llevar hacia el otro lado. Y ahí va la ancianita, y los carros me veían y se pararon y me dejaron pasar. Y yo pensé, han de decir, qué buen samaritano, ¿no? Al llegar al otro lado, yo cumplí con mi objetivo, y después me pregunté, ¿y acaso la señora quería pasar la avenida? Pero lo que hice fue el bien, pero que fue con una razón equivocada. Yo quería pasar y pasé a la viejita. Este peligro es tan engañoso que puede disfrazarse de piedad. Así pensé. No, los que me están dejando pasar han de decir, qué buen hombre. Con razón la señora se me quedaba viendo así con una extrañeza. Este peligro es tan engañoso porque puede disfrazarse de piedad. A simple vista todo parece correcto, inclusive puede parecer correcto cuando oramos,
puede ser correcto cuando servimos, puede ser correcto cuando participamos activamente en la iglesia. Es más, hablar con lenguaje de fe puede ser correcto. Sin embargo, en lo profundo del corazón puede estar ocurriendo un desplazamiento silencioso. Puede estar ocurriendo. Dios deja de ser el centro. Y el reconocimiento humano ocupa su lugar. Así. Fíjate, cuando en la espiritualidad se vive para ser vista, cuando la espiritualidad se vive para ser vista, la fe comienza a depender de la opinión de otros. ¡Wow! ¡Qué espiritualidad! ¡Qué versículos! ¡Qué pensamientos! ¡Qué! ¡Wow! Pero cuando la espiritualidad se vive para ser vista, la fe comienza a depender de la opinión de los demás. Compartes tal vez y ves ni un like. Cuando la espiritualidad se vive para ser vista, la práctica espiritual se vuelve selectiva. Se hace lo que se nota, lo que se resalta, y se descuida lo que nadie ve, lo personal, lo íntimo. Cuando la espiritualidad se vive para ser vista, el corazón se acostumbra a medir la espiritualidad por los aplausos, por los comentarios, por la aprobación. Fíjate bien, el Señor Jesús no nos llama a ocultar la fe, no estamos tratando eso. No nos llama a ocultar la fe, sino a vivirla con autenticidad. El Señor no pide una fe escondida, no, sino una fe verdaderamente sincera. No se trata de esconder la fe, amados hermanos, sino de evitar convertirla en un show, en un espectáculo. El Señor Jesús no condena la fe visible, sino la fe que se finge, la fe fingida. Porque mira, hay una gran diferencia entre testimonio y la exhibición. Cuando se está dando un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de dónde nos rescató, de cómo lo hizo, cómo estamos viviendo ahora, ese testimonio, amados, apunta a Dios. Pero cuando es una exhibición, la exhibición va a apuntar a mí, al yo. Cuando la fe se orienta a impresionar, la comunión con Dios se vuelve superficial. Lo repito, cuando la fe se orienta solamente a impresionar, la comunión con Dios se vuelve superficial. Sí, mira, porque poco a poco la vida devocional privada se va debilitando. Porque no produce el mismo impacto que en lo público, esa vida devocional privada. Entonces se ora menos en lo secreto y más en público. Entonces se busca menos la presencia de Dios y más la validación de los demás. Mira, cuando veas esas demostraciones de espiritualidad tan visible de otros, ora de esta manera: Señor, guarda mi corazón de la comparación. Señor, hazme buscarte a ti en lo secreto. Padre, haz mi fe sincera delante de mí. Mira, porque el Señor no te pedirá cuentas por la vida devocional de otros, no, sino por la vida devocional tuya.
cuando yo veo la fe de otros, Dios me llama a cuidar mi fe. Mi fe. Y el Señor Jesús es muy claro respecto al resultado de esa fe visible, de esa fe presumida. Dice la parte B del versículo 1 de Mateo 6: de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre porque está en los cielos. Mira, voy a leer todo el versículo en la versión Dios habla hoy, todo el versículo 1. Dice: no hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean. Y luego lo que es el resultado. Si lo hacen así, dice, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. Y no es que Dios castigue esa actitud, es que esa espiritualidad ya recibió lo que buscaba. ¿Qué buscaba? Ser vista, ser admirada, ser aplaudida. Y eso es lo que se obtiene. Eso es lo que se obtiene. El reconocimiento, la admiración, el aplauso, pero nada más. Nada más. Pero el Señor nuestro Dios me dice: te estoy observando. Te estoy observando. Donde nadie más está, donde tú y yo solamente estamos. Te estoy observando. Hermanos, por eso este pasaje nos invita a una autoevaluación. Y de esa autoevaluación debe ser honesta, profunda. Me pregunto, ¿mi vida espiritual está orientada a impresionar a las personas o a agradar a Dios? ¿Me preocupa más cómo me ven los demás o cómo me ve Dios? En la actualidad, una plataforma para impresionar a las personas, ¿qué es? En la actualidad, para impresionar a las personas es las redes sociales. ¿Qué espiritualidad se ve? ¿Qué espirituales somos? Y mira, vamos a dimensionar, déjame darte unos datos estadísticos para darnos cuenta de lo que estamos hablando. Estadísticas actualizadas entre el 2024 y el 2026 en cuanto a el uso de redes sociales en el mundo y en México. Fíjate, los usuarios en el mundo están entre 5.4 y 5.6 mil millones de personas usando las redes sociales, o sea que son muchos, más que muchos. Y además representa aproximadamente del 65 al 67% de la población mundial que están ocupando ¿qué? Las redes sociales. Aquí no dice cuántos cristianos, pero estoy seguro que son muchos, muchísimos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hay otro dato que también es digno de recalcarse. El tiempo de uso de las redes sociales. Promedio mundial, 2 horas y media diarios en redes sociales. 2 horas y media en redes sociales. El uso social representa cerca del 35% del tiempo total en internet. Qué interesante. Y muchos de ahí son cristianos. ¿Qué dato adicional? Las plataformas más usadas en el mundo son el Facebook, con 3.7 mil millones de usuarios, Instagram con 3 mil millones, WhatsApp con la misma cantidad, YouTube con 2.58 mil millones y TikTok con 1.99 mil millones. En promedio, amados hermanos, una persona usa 6 a 7 redes sociales diferentes al mes. No está nada más en Facebook, no solamente están en TikTok, sino en muchas redes, y algunos cristianos, y yo diría muchos, presumiendo de su fe. Bueno, eso pasa en el mundo. Bueno, veamos qué pasa en México. Usuarios en México, 99 millones de mexicanos usan redes sociales, o sea que es el 75% de la población, que anda más o menos en 132 millones. ¿Cuántos son? Muchos.
80.3 de los mexicanos usa redes sociales cada mes. Tiempo de uso, esto es alarmante. Fíjate, aproximadamente 25 horas 39 minutos por semana. O sea, 3.5 horas diarias en el internet y en las redes sociales. Promedio mensual 44 horas por persona. ¿Cuántas horas trabajamos a la semana? 40. ¿Cuánto pasamos en el internet? 44. ¿Algo no checa? ¿Cómo le hacemos? México está entre los países latinoamericanos de mayor uso. Ahí estamos. Ahora, ¿cuál es el riesgo, amados hermanos? El riesgo es la adicción. La adicción. Estamos tan adictos que todo queremos compartir. ¿Qué leímos? Hay veces que sacamos hasta el libro, la página que estamos leyendo. La adicción, no estamos controlados en cuanto al uso. Y queremos hacer saber que estamos en un devocional, en un estudio, no sé. El riesgo también no es solamente la adicción, sino la ansiedad y la depresión, porque podemos ver, el hermano cuánto alaba, el hermano cuánto estudia, el hermano cuánto comparte, yo cómo estaré. Lleva la depresión, porque nos comparamos y decimos, no, triste de mí. Y también veíamos hace rato en el desayuno que muchas de esas redes sociales nos llevan a una desinformación, porque no todo lo que se publica es real, ni es cierto. Y lo más lamentable, hermanos, el riesgo es estar perdiendo el tiempo. No sé si alcanzamos a ver lo impactante de esta información, la cantidad de usuarios, el tiempo utilizado y una gran oportunidad para impresionar a los demás. Una fe profunda, amados, no necesita ser un escenario. Una fe profunda como las redes, una fe profunda no necesita ser escenario como las redes sociales u otros medios, porque su mayor gozo de una fe profunda es vivir bajo la mirada de Dios. Los pastores nos platicamos, y un pastor platicó lo siguiente, que visitó una casa y cuando llegó al frente de la casa quedó impactado, impresionado por la fachada. Paredes recién pintadas, un jardín bien cuidado, todo en perfecto orden. Hermosísima la casa por fuera. Pero al entrar descubrió que adentro había humedad, había grietas ocultas y un fuerte deterioro estructural. La casa, por supuesto, lucía hermosa hacia la calle, pero estaba descuidado en lo que no se veía. Así puede suceder con nuestra vida espiritual. Podemos cuidar mucho lo que se ve en la fachada, lo que otros ven de nosotros en la iglesia, nuestras palabras, nuestras oraciones en público, nuestra participación visible. Podemos cuidar mucho esas partes, pero si lo interior, amados hermanos, esa nuestra vida en lo secreto está descuidada, la fe se vuelve solo de apariencia, solo una carátula. El Señor Jesús, como buen maestro, no se deja impresionar por la fachada. Él está mirando las grietas, la humedad que nadie ve en tu vida, no para condenarnos, sino para restaurarnos, porque su interés no está en que en lo bien que nos vemos espiritualmente por fuera, sino en la solidez de nuestra relación con Él
en nuestro interior. Una espiritualidad, para ser vista, puede estar engañando a muchos, pero por poco tiempo. Puede estar engañando a otros, pero por poco tiempo. Pero una sola fe que se cultiva en lo secreto puede sostenernos cuando nadie nos está mirando. Hermanos, Dios es un Dios grande y maravilloso. Y Dios valora lo que nace en lo secreto. Ve lo que dice, más cuando, en el verso 3 y 4 de Mateo 6, mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios valora lo que nace en lo secreto. El Señor Jesús nos conduce ahora al corazón de su enseñanza cuando afirma que el Padre ve en lo secreto. Te puedes esconder, de todos los que viven en tu casa. Escóndete, pero Dios te está viendo donde quiera que estés. Esta expresión no solo es una descripción de la omnisciencia de Dios, sino una afirmación profundamente real. Dios presta especial atención a lo que ocurre cuando nadie más nos está mirando. A ver, escóndete de Dios. Es más, si alguien fuera al infierno, ni puede estar escondido de Dios. Pero el que va al infierno, pues ya no tiene otra. Miren, el reino de Dios, en este reino de Dios, lo secreto no es secundario, es fundamental. Lo secreto es fundamental porque allí se forman las convicciones, porque ahí se purifican las motivaciones y porque ahí se fortalece la fe. Mientras el mundo está valorando lo visible, lo rápido, lo reconocido, Dios trabaja con paciencia en lo oculto, en lo silencioso, en lo que parece pequeño e insignificante. Ahí el Señor trabaja con paciencia. El Señor Jesús nos enseña que la verdadera espiritualidad no se mide por la intensidad de la intensa actividad pública, sino por la profundidad de la relación privada con Dios. Muchas de las grandes victorias espirituales que luego se manifiestan en público nacen de grandes momentos de lucha, nacen de grandes momentos de oración y nacen de una obediencia silenciosa al Padre. El peligro de pensar que lo secreto no cuenta es porque no produce resultados. Repito, el peligro de pensar que lo secreto no cuenta es porque no produce resultados inmediatos y visibles. Sin embargo, para Dios, el secreto es el lugar donde Él forma el carácter antes de confiar responsabilidades. Mira, antes de que el Señor Jesús empezara su ministerio público, hubo años que nadie lo vio. Hay muchas especulaciones, que estuvo acá, que fue allá, que se instruyó por no sé quién. Pero el mismo Señor, antes de comenzar su ministerio, tuvo un tiempo oculto, que nadie lo vio. El rey David, antes de que fuera rey, fue pastor de ovejas.
lejos de la mirada de otros. Y mira, Dios siempre trabaja primero en el interior antes de manifestar algo exterior. Cuando el Señor Jesús dice que el Padre recompensa, no se refiere únicamente a una bendición futura. Escucha esto, no se refiere solamente a una bendición futura, sino a una relación viva y profunda con Él. La mayor recompensa de lo secreto no es lo que Dios nos da, sino lo que Dios es en nuestra vida. Lo que Dios es en nuestra vida. Por eso, una fe que nace en lo secreto no depende de la aprobación humana. Una fe que nace en lo secreto no se debilita cuando nadie aplaude. Y una fe que nace en lo secreto no se pierde cuando el reconocimiento no llega. Muchos estamos esperando la palmadita en la espalda y diciendo: wow, qué tremendo eres. No es así. No es por ahí. Es en lo secreto. Tú y Dios. Tú y Dios. Una fe arraigada en la certeza de que vivimos delante del Padre, aun cuando estamos solos. Un agricultor sabe que el trabajo más importante ocurre bajo la tierra. Antes de ver una cosecha, hay semillas enterradas que prácticamente ya nadie ve. Raíces que crecen en silencio, procesos invisibles que requieren, por supuesto, tiempo, requieren cuidado. Si alguien se impacienta y desentierra la semilla para ver si está creciendo, ¿qué va a suceder? Va a lograr dañar la semilla. Mira, así también es nuestra vida espiritual. El crecimiento que Dios más valora ocurre bajo la superficie, en la intimidad con Él, en la oración personal, silenciosa, como veíamos la semana pasada, en la obediencia cotidiana que no se anuncia, que no se presume, sino si solo buscáramos resultados visibles, corremos el riesgo de interrumpir el proceso profundo que Dios está realizando en nuestra vida personal. Dios no anda apresurado, Dios no se apresura, no te anda empujando, ni te anda jalando, ni te anda correteando. Dios no se apresura, Él cultiva con paciencia lo que nace en lo secreto, porque sabe que lo que crece bien en lo secreto dará fruto a su tiempo en público. Por tanto, la profundidad espiritual no se construye frente a otros. La profundidad espiritual no se construye frente a otros, sino a solas con Dios. La semana pasada hablábamos de la oración, de la disciplina del silencio y de la oración. Y decíamos, bueno, ¿como cuántos cursos necesito para aprender la oración? Pues varios semestres veíamos. Y el Señor Jesús nos vuelve a hablar otra vez en esa porción de las Escrituras de la oración. Y dice que la oración como expresión de una relación íntima. La oración como una relación íntima. Fíjate cómo dice Mateo 5 y 6, versículos 5 y 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, cuando el Señor Jesús habla de oración,
no está enseñando una técnica, no está enseñando una fórmula. Sí, los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, y muchos lo agarraron como una fórmula a esa porción conocida como el Padre Nuestro. Ahí nos está enseñando lo esencial de la oración, el proceso de la oración, mas no una técnica. Cuando el Señor Jesús habla de oración, no está enseñando una técnica, sino revelando una relación. Él dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Observemos que el Señor Jesús no dice, si oras. ¿Acaso dice así? Si oras. ¿Qué dice? Cuando ores, da por sentado que nosotros como creyentes debemos orar. Así que dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. La oración no es una práctica opcional para el creyente. Es como la respiración natural de una relación viva con Dios. Esa es la oración. El llamado a entrar al aposento santo, al aposento de nosotros y cerrar la puerta no se limita a un lugar físico. Porque algunos dirán, no, pues es que no tengo ningún lugar donde pueda estar apartado. El closet está lleno. La cocina está ocupada. Dicen por ahí que la esposa de Juan Wesley tenía un montón de hijos. ¿Y sabes cómo oraba? Desdoblaba su delantal, dicen, y lo ponía en su cabeza. Y eso era señal para sus hijos de que no la tenían que interrumpir, porque estaba en comunión con el Padre. Ese es el aposento. No está hablando de un lugar físico, no es un lugar físico, sino una disposición del corazón. Es la invitación a apartarnos de ese ruido exterior que veíamos la semana pasada y también del ruido interior que veíamos la semana pasada, de las distracciones, de las prisas, de las expectativas ajenas. En ese espacio, en ese aposento, ya no hay público, no hay comparación, no hay presión espiritual, solo están el Padre y tú, el Padre y yo. El Señor Jesús contrasta dos maneras de orar: una que busca ser escuchada por los hombres y otra que busca escuchar a Dios. La primera se apoya en palabras, en forma, en apariencia, y la segunda se sostiene en la confianza, en la sinceridad y en la dependencia. Hermanos, la oración íntima, en esa oración íntima no necesitamos impresionar a Dios. ¿Qué podemos hacer para impresionar a Dios si Dios nos conoce? Sabe tus pecados, sabe tus debilidades, sabe todo de ti. ¿Cómo podríamos impresionar a Dios? Porque Él nos conoce. La oración íntima, en la oración íntima podemos hablar con verdad. ¿Qué le vamos a decir al Señor intentando engañarlo? En una oración íntima podemos hablar con verdad, porque no podemos mentirle a Dios. En una oración íntima podemos confesar con libertad: Señor, confieso delante de ti que soy pecador, que soy desobediente, que no hago lo que me dices y hago lo que me dices que no debe de hacer. En una oración íntima podemos confesar con libertad y descansar
en su presencia. La oración vivida de esa manera deja de ser un deber religioso y se convierte en un encuentro transformador. Ahora, ¿siempre salimos con respuestas de Dios? No, no siempre salimos con respuestas inmediatas, pero siempre salimos con un corazón alineado con el Señor. No siempre cambian las circunstancias, pero Dios. No siempre cambian las circunstancias, pero lo que te voy a decir es algo importante. Dios cambia al que ora. Dios cambia al que se comunica con Él de una manera correcta, de una manera sencilla, personal e íntima. Dios cambia al que ora. Cuando la oración se reduce solo a momentos públicos o a frases aprendidas, corre el riesgo de volverse una oración mecánica. Casi decimos lo que te dije la semana pasada. Pero cuando nace en lo secreto, se convierte en una conversación continua que fortalece la fe, sostiene la prueba y renueva el alma. Mira, pensemos otra vez, como la semana pasada, en una amistad verdadera o en una relación matrimonial sana. Cuando una amistad sincera, verdadera o una relación matrimonial sana, las conversaciones más profundas no las hacemos en la alameda mientras todos están a nuestro alrededor. No lo hacemos en público, lo hacemos en privado. No lo hacemos en medio del ruido, no lo hacemos en frente de los demás. Se dan espacios íntimos donde hay confianza, donde hay silencio, donde hay tiempo. Allí se comparten temores, sueños, dudas, decisiones importantes como amigos, como pareja. De la misma manera, la oración íntima es el espacio donde nuestra relación con Dios se profundiza. Mira, no es el micrófono de un púlpito de una iglesia. No es ahí lo que construye una comunión, sino el aposento del corazón. Si solo hablamos con Dios cuando otros nos escuchan, la relación se queda solamente en la superficie. Pero cuando buscamos al Padre en lo secreto, la comunión se vuelve real, se vuelve firme y transformadora. Así que orar es cerrar la puerta al ruido y abrir el corazón a Dios. Como veíamos al principio de este mensaje nos lleva a una evaluación. ¿Y qué hago con todo lo que he aprendido? ¿Qué hago con todo eso? ¿Cómo lo llevo a mi vida personal? Pues hagamos una evaluación. Hagamos una evaluación de nuestra vida devocional privada. ¿Cuánto es el tiempo que le inviertas a estar con Dios? Evaluemos nuestra vida devocional privada. Escucha, al llegar a este punto, la enseñanza del Señor nos invita a detenernos, a mirar hacia adentro, no para compararnos con otros, ni para medirnos según el estándar del ser humano, sino para examinarnos delante del Padre que ve en lo secreto. Esta evaluación no busca producir vergüenza, no, sino un despertar a nuestra conciencia espiritual. Evaluar nuestra vida devocional privada implica hacernos preguntas honestas sobre cómo estamos cultivando nuestra relación con Dios cuando nadie nos está mirando, cuando nadie está presente.
Porque la intimidad con Dios no se sostiene por buenas intenciones, sino por prácticas constantes y sinceras. Entonces tenemos que hacernos preguntas. Preguntas que nos ayuden a esta evaluación. Y esas preguntas son: evaluemos nuestra vida espiritual devocional. Preguntas que nos ayudan a esta evaluación. Primero, tengo un tiempo intencional. Fíjate con esto: un tiempo intencional. En tiempo, en horario, en lugar. ¿Tengo un tiempo intencional y regular a solas con Dios? ¿O solo busco cuando hay necesidad urgente, que es casi el resultado de muchos cristianos? Lo busco cuando ya me llegó el agua hasta arriba. Pregúntate, hazte esta evaluación. ¿Tengo tiempo intencional con Dios, regular, a solas? ¿O lo busco cuando es urgente? Pregúntate, ¿mi oración es principalmente una lista de peticiones? ¿O también un espacio para escuchar, agradecer y rendirme a su voluntad? Pregúntate. Y pregúntate también, ¿mi lectura bíblica es un encuentro con Dios o solo una preparación para enseñar a otros? ¿Cuánto espacio real ocupa Dios en mi agenda diaria? ¿Cuánto? Hermanos, hermanas, muchas veces no abandonamos nuestra vida devocional de golpe, teniendo una vida devocional constante y ya mañana no quiero. No se abandona de golpe, no se abandona de un día hacia otro. La vamos reemplazando lentamente, como veíamos la semana pasada, con prisas, con cansancio, con rutina. Seguimos activos en lo espiritual, pero menos atentos a la intimidad con Dios. Y sin darnos cuenta, podemos estar sirviendo mucho, pero descansando poco en la presencia de Dios. Dios no nos llama a ser más, sino volver al lugar de encuentro. No nos pide perfección porque no la vamos a alcanzar. Nos pide honestidad, sinceridad. La evaluación espiritual saludable no termina en culpa, debe terminar en arrepentimiento, en reajuste, en renovación de compromiso con Dios. Por eso esta evaluación necesaria en nuestra vida nos lleva a una decisión práctica. Tenemos que proteger tiempos y espacios. Proteger tiempos y espacios para Dios. Que ese tiempo que he destinado, nadie me lo quite. Que tenemos que proteger nuestros tiempos y espacios para Dios, aunque sean breves, pero reales. A cerrar puertas, a apagar distracciones y decirle al Señor: Señor, aquí estoy porque te necesito. Hermanos, un médico no solo revisa al paciente cuando hay emergencia grave. Mi esposa y yo vamos al médico, a nuestro médico general, por lo menos 3 o 4, cada 3 semanas o cada 4 semanas. Ya tenemos que tomar un medicamento regular para los diferentes achaques que nos da la edad. Y hay veces voy solo y le digo: medicamento para mí, doctor, y medicamento para mi esposa. Y el pastor me dice: ¿y cómo está Elisa? Bien. ¿No le duele nada? No. Me dice: Juan, necesito ver a Elisa. Necesito ver su semblante. Necesito ver sus ojos. Necesito verla. Necesito ver cómo está. Un doctor no solo revisa al paciente cuando hay una emergencia grave, recomienda chequeos médicos para detectar a tiempo lo que no se ve a simple vista.
Muchas enfermedades avanzan en silencio, sin síntomas evidentes, hasta que el daño es grave o mayor. Hermanos, de la misma manera, la vida espiritual necesita evaluaciones regulares. Cuando dejamos de revisar nuestra vida devocional, hay una sequedad espiritual que puede avanzar sin que lo notemos. Pero cuando nos detenemos a tiempo, Dios nos muestra cómo y con amor lo que necesita ser ajustado y restaurado. Hermanos, hagamos una evaluación todos los días. Y yo frecuentemente digo, tengamos cuentas cortas con Dios. Cuentas cortas con Dios. Tal vez lo hagas al amanecer o al anochecer, pero ten cuentas cortas con Dios. Señor, reconozco que hice algo que no debía de haber hecho, o no hice lo que debí de haber hecho. Una evaluación no es señal de debilidad, sino de madurez. Porque quien ama su relación con Dios cuida lo que ocurre en lo secreto. Y concluyo, amada iglesia, una fe profunda no comienza en el templo. Una fe profunda no comienza en un lugar como este, sino en el aposento, en lo privado, tú y Dios. No se fortalece en los aplausos, sino en el silencio con Dios. No depende de lo que otros ven, sino lo que Dios ve en lo secreto. Yo le pido al Señor que nos lleve a una espiritualidad visible, sí, pero interior, que Él vea, no en lo superficial, que nos lleve a una fe genuina, nacida y nutrida en la intimidad con Él. Porque la fe nace en lo secreto, es la fe que permanece en público. Amén. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos y no pienses en la persona que está a tu lado, aunque la ames mucho. Este es un momento entre tú y Dios, el Padre que ve lo secreto. Señor y poderoso Padre, hoy estamos delante de ti y lo queremos hacer, Señor, con un corazón verdaderamente sincero, contrito, humillado por tu palabra. Sí, reconocemos que muchas veces hemos cuidado más lo que se ve. Hemos cuidado más lo visible que lo profundo, más la actividad que la intimidad, más lo que otros ven que lo que tú estás mirando, observando. Perdónanos por descuidar ese lugar secreto, por las oraciones apresuradas, por la palabra leída sin atención, por los días en que hicimos lo que queríamos hacer y no hicimos espacio para ti. Pero hoy, Señor, a través de tu palabra, a través de tu mensaje, decidimos volver al aposento, volver a ese silencio y tener esa relación contigo. Renueva en nosotros el deseo de buscarte, no por obligación, sino por amor. Padre, enséñanos a orar, a escuchar y a descansar en tu presencia. Nos comprometemos, Señor, a cuidar nuestra vida devocional privada, a buscarte cuando nadie nos ve y a vivir cada día delante de ti. Y pedimos que nuestra fe nazca en lo secreto y dé fruto, sí, pero solo para tu gloria.